¿Qué se rompe cuando se rompe la confianza? ¿Qué parte tuya se rompe cuando alguien no cuida lo que le confiaste? ¿Por qué hay heridas que no cicatrizan aunque haya pasado el tiempo? ¿Qué cambia dentro tuyo cuando el otro no era quien vos creías? Hay algo que todos conocemos y que muy pocos sabemos nombrar. No es el dolor del conflicto, no es la tristeza de una pérdida, no es la bronca de una injusticia. Es algo más silencioso, más profundo. Algo que se instala en un lugar que no tiene nombre claro y que sigue ahí semanas después, meses después, a veces años después. Como una grieta en una pared que pintaste encima, pero que de tanto en tanto vuelve a aparecer. Esa es la herida de la deslealtad. No hablo solo de infidelidad en una pareja, hablo de algo más amplio y más humano. El momento en que alguien a quien le abriste una puerta hizo algo con eso que no esperabas, que no te merecías, que no encajaba con lo que creías que era ese vínculo. Puede haber sido una amistad, un familiar, alguien con quien trabajaste, alguien en quien pusiste confianza, que es, si lo pensamos bien, una de las cosas más valiosas que una persona puede poner en otra. Y esa confianza no fue cuidada. Hoy vamos a entrar en eso, no para revolver el dolor innecesariamente, sino para mirar de cerca algo que, cuando no se mira, sigue operando en silencio. ¿Qué se rompe exactamente cuando se rompe la confianza? ¿Qué es esa herida que no tiene marca visible, pero que reorganiza algo muy adentro? Hay una confusión frecuente cuando hablamos de deslealtad. Tendemos a pensar que lo que duele es el acto, la mentira, la traición, el secreto revelado, la vulnerabilidad expuesta, el abandono en el momento equivocado. Y sí, eso duele, pero no es todo lo que duele. Lo que duele con más profundidad, lo que deja esa grieta que no cierra sola es otra cosa, la fractura de la vulnerabilidad. Para confiar en alguien primero hay que abrirse, mostrar algo que no se muestra a cualquiera, dejar de estar en guardia. Y eso para muchas personas no es un gesto pequeño, es un acto que requiere coraje, aunque no lo llamemos así en el momento. Cuando alguien no cuida eso, cuando lo usa, lo ignora, lo traiciona, lo minimiza, no solo lastima la relación, lastima algo en la persona que abrió esa puerta. Le dice sin palabras: lo que mostraste no merecía ser cuidado. Y eso es lo que no cicatriza fácil, no la pérdida del otro, la señal que quedó adentro sobre lo que vale mostrarse. Por eso muchas personas, después de una deslealtad, no solo se alejan de quien las lastimó, se alejan de la posibilidad de volver a confiar, no como decisión consciente, como protección automática. El cuerpo aprende, la psiquis aprende, y lo que aprende es: la próxima vez no hay que dar tanto. Eso tiene sentido, pero también tiene un costo.
La invitada fue escrita por Simone de Beauvoir y publicada en 1943. De Beauvoir fue una de las filósofas y escritoras más importantes del siglo XX, pensadora del existencialismo, de la libertad, de lo que significa construir una identidad propia en el vínculo con los otros. La novela cuenta la historia de Françoise, una mujer que vive una relación larga y aparentemente sólida con Pierre. Un día Pierre le propone incorporar a una mujer joven, Xavier, a su vida compartida. Françoise acepta y desde ese momento algo empieza a moverse. No voy a contarte el final. Lo que me interesa de esta novela no es el desenlace, es lo que Beauvoir describe en el proceso, el momento en que Françoise empieza a ver. Empieza a ver que lo que creía que era su vínculo tenía dimensiones que nunca miró, que la imagen que construyó del otro y de sí misma en la relación con el otro era parcialmente una construcción, que hubo cosas que eligió no ver, quizás porque verlas habría implicado enfrentarse a algo para lo que no estaba lista. Beauvoir describe esto con una precisión que incomoda al lector. La deslealtad no siempre llega como un rayo, a veces llega como una acumulación de momentos pequeños que, vistos en retrospectiva, ya decían algo, ya avisaban, solo que en ese momento no teníamos o no queríamos tener el lenguaje para leerlos. ¿Cuándo empezaste a saber antes de saber? Esa es la pregunta que late en el centro de la novela. Y es también muchas veces la pregunta más difícil de la deslealtad. No cómo pudo hacerme esto, sino qué parte de mí sabía y eligió no mirar. No digo esto para generar culpa, lo digo porque esa pregunta, cuando se puede sostener sin juzgarse, abre algo importante. La posibilidad de entender no solo al otro, sino el vínculo que construiste con él. Lo que Beauvoir describe no es solo la historia de Françoise, es el mapa de algo que pasa en muchos vínculos, la diferencia entre el vínculo real y el vínculo imaginado. Cuando confiamos en alguien, no confiamos solo en la persona, confiamos en la imagen que tenemos de esa persona, en la versión que construimos, con la información que nos dieron y también con la que nosotros pusimos, a veces sin darnos cuenta. Eso no es ingenuidad, es cómo funciona la confianza. Nunca podemos conocer al otro de manera total y objetiva, siempre hay interpretación, siempre hay algo que proyectamos. El problema aparece cuando esa imagen y la realidad divergen tanto que el vínculo que creíamos tener no era exactamente el vínculo que teníamos. Entonces la herida tiene dos capas. La primera capa es la más visible. El otro hizo algo que dañó. Eso es real y merece ser nombrado. La segunda capa es más silenciosa y más difícil de sostener. El vínculo que perdí no era del todo el vínculo que creía tener. Lo que se rompe no es solo la relación, es también la versión de esa relación que vivió durante un tiempo solo adentro tuyo. Eso genera un duelo particular, un duelo que no siempre tiene nombre, porque no estás llorando solo por alguien real, estás llorando también por algo que construiste, por una versión del otro que existió con toda su intensidad en tu experiencia. ¿Qué parte de lo que perdiste era el vínculo real y qué parte era la versión que vos construiste de él? No es una pregunta fácil,
pero es una pregunta que cuando se puede hacer, empieza a organizar algo que de otra manera sigue siendo solo un dolor difuso. Quiero agregar acá otra mirada. Hay un texto breve de León Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, publicado en 1886, que trabaja algo complementario a lo que describe Beauvoir. Iván Ilich es un funcionario ruso que al enfermarse gravemente empieza a ver con claridad algo que durante toda su vida estuvo ahí, pero nunca miró. Las personas más cercanas a él, su esposa, sus colegas, sus amigos, nunca lo vieron realmente. Estuvieron presentes, pero su presencia tenía que ver con lo que Iván Ilich representaba, con lo que les daba, con el lugar que ocupaba, no con quién era. La deslealtad en Tolstoy no es un acto dramático, es una estructura, una forma de estar en vínculo que sostiene la conveniencia, se sostiene en la conveniencia, en la apariencia, se sostiene en el intercambio explícito o implícito, y que solo se revela cuando ese intercambio ya no es posible. Iván Ilich descubre demasiado tarde que estuvo solo toda su vida sin saberlo. Beauvoir y Tolstoy describen dos experiencias distintas de la misma herida. En Beauvoir la fractura llega y revela algo que quizás estaba ahí desde antes. En Tolstoy la fractura es estructural. Es una manera de vincularse, una manera de habitar el vínculo, sostenida en el tiempo y solo se ve en retrospectiva. Las dos son reales, las dos duelen de manera distinta y las dos comparten algo. El momento en que la imagen del vínculo ya no puede sostenerse tal como era. Quiero traer ahora una imagen de la mitología griega que pocas veces se lee desde el ángulo en que estamos abordando en este episodio. Eurídice es la esposa de Orfeo. Cuando muere, mordida por una serpiente, Orfeo, cuya música era tan poderosa que conmovía a las piedras y a los ríos, desciende al inframundo a buscarla. Los dioses conmovidos le hacen una concesión única. Puede llevarse a Eurídice de regreso al mundo de los vivos, con una condición: no mirarla hasta que ambos hayan salido completamente. Orfeo acepta y empieza el ascenso del inframundo. Eurídice lo sigue. Y en el último tramo, cuando ya casi están afuera, Orfeo se da vuelta. Nadie sabe exactamente por qué. Hay versiones que dicen que dudó, que no pudo creer que ella estuviera realmente ahí, que el miedo a perderla fue más fuerte que la instrucción de no mirar, y en ese giro la pierde para siempre. El mito suele contarse desde Orfeo, el que ama, el que desciende, el que pierde. Pero en este episodio a mí me interesa Eurídice, porque Eurídice es la que muere dos veces. La primera por la serpiente, la segunda por el giro de quien prometió llevarla de regreso. Ella no hace nada malo, no traiciona, no falla, sigue las reglas, y sin embargo es devuelta al inframundo por algo que sucedió fuera de su control, por una decisión que no fue suya, por la fragilidad
o el amor mal sostenido del otro. Esa es la textura de algunas deslealtades. ¿Te pasó? ¿Te pasó vivir un amor mal sostenido? ¿Una entrega mal cuidada? ¿Que tenía que ver con el otro y no con vos? Un vínculo en el que vos no hiciste nada malo, seguiste las reglas y sin embargo recibiste deslealtad. No siempre hay malicia, no siempre hay intención de dañar, a veces hay miedo, fragilidad, una incapacidad del otro para sostener lo que prometió sostener. El resultado es el mismo, algo que tenías que haberte quedado se va. ¿Qué perdiste que no tendría que haber sido tuyo perder? No es una pregunta retórica, es una invitación a nombrar con más precisión lo que se rompió. Porque la herida invisible necesita antes que nada ser vista. Y decir lo que duele, nombrarlo, es una forma de acto de justicia. Hay una creencia que aparece muy seguido después de una deslealtad, que rara vez decimos en voz alta, pero que organiza mucho de lo que viene después. Si dolió tanto es porque fui débil. Si dolió tanto fue porque confié de más. Si dolió tanto es porque de alguna manera, a través de mis decisiones o acciones, me lo busqué. Eso no es verdad. Aunque es muy difícil no creerlo cuando el dolor es tan real, ¿no? Hay algo que la filósofa y pensadora Simone Weil, distinta de Beauvoir, aunque contemporáneas, describió con muchísima precisión, una precisión que pocas veces encontrás en otros lugares. El dolor auténtico es proporcional a la atención que pusimos, a la presencia real que invertimos en algo. Dicho de otra manera, si dolió tanto, es porque estabas presente, porque no estabas en piloto automático, porque ese vínculo te importaba de verdad y lo habitaste con algo real. Eso no es debilidad, eso es capacidad de vínculo, y esa capacidad no desaparece con la traición, se protege, se cierra, pero sigue estando. La creencia que dice que confiar de más es un error lleva a una conclusión que parece lógica, pero que tiene un costo muy alto. La próxima vez no confío, me protejo antes, no dejo entrar, ya no abro esa puerta. Y así, sin darse cuenta, la deslealtad de alguien específico en un momento específico empieza a organizar todos los vínculos que vienen después. Pero escúchame bien, el problema no es haber confiado. El problema no es haber estado presente. El problema no es haberlo habitado de manera real al vínculo. El problema es que esa confianza no fue cuidada por quien debería haberla cuidado. Vamos otra vez. El problema no es haber confiado. El problema es que esa confianza no fue cuidada por quien debía cuidarla. Son dos cosas distintas. Aunque el dolor inicial se sienta igual. Lo importante
es poder entender la diferencia para poder transitar ese dolor de una manera distinta. El dolor que sentís es proporcional a la confianza que entregaste. Y entregar confianza no fue un error, fue un acto humano. No tenías que saber lo que iba a pasar. No era tu responsabilidad prever lo que el otro iba a hacer con lo que le dabas. Confiaste en el contexto que tenías, con la información que tenías, con las personas que creías que el otro era. Eso es lo que hacemos cuando amamos, cuando nos vinculamos, cuando nos comprometemos de verdad, con presencia y disponibilidad emocional, cuando decidimos no vivir completamente a la defensiva. Y el hecho de que algo salió mal no significa que el acto de abrirte fuera equivocado, significa que el otro no estuvo a la altura de lo que vos pusiste ahí. Y esa diferencia importa, no para absolverte de todo ni para cargar todo en el otro, sino para empezar a ver la herida con más precisión. Porque una herida que se ve con precisión puede empezar a trabajarse. Una herida que se mezcla con la culpa propia, con la vergüenza, con sensación de haber sido tonto o ingenua, esa herida se complica mucho más. La pregunta que suele aparecer después de una deslealtad es: ¿por qué me hizo esto? Es una pregunta natural y a veces tiene respuesta, pero muchas veces no. Muchas veces el otro no puede dar una respuesta que sea verdaderamente suficiente, que cierre algo, que repare la tan necesaria respuesta con justicia. Entonces quedamos esperando una explicación que quizás nunca llegue, o que llega pero no alcanza. ¿Sabes? Tal vez haya otra pregunta que valga la pena habitar. La pregunta no es ¿por qué dolió? Es ¿qué hacemos con lo que quedó abierto? No como obligación de seguir adelante rápido, no como mandato de sanar o perdonar o soltar, sino como orientación, como brújula. Porque lo que quedó abierto no va a cerrarse solo con el tiempo. El tiempo ayuda, pero no es suficiente. Lo que cierra o transforma es la atención que le ponemos a eso que quedó. François, al final de La invitada, no vuelve a ser quien era. No puede. Algo en ella vio demasiado como para volver al lugar anterior. Pero esa visión, aunque dolorosa, es también lo que la mueve hacia algo más propio. Eurídice no puede volver al mundo de los vivos, pero el mito no termina en su descenso. Termina en la pregunta que Orfeo no pudo sostener y que nosotros quizás podemos aprender a sostener mejor. ¿Cómo camino hacia algo nuevo sin dar vueltas la cabeza por miedo? ¿Cómo camino hacia algo nuevo sin dar vueltas la cabeza por miedo? La herida invisible merece ser vista, no para quedarte con ella, para saber desde dónde empezás a caminar. En el próximo episodio vamos a entrar en algo que esta herida trae casi siempre consigo: el duelo sin testigo. Porque una de las cosas más difíciles de la deslealtad es que muchas veces el otro no reconoce el daño, no valida lo que pasó, no ve lo que vos ves.
Y entonces te encontrás no solo con la herida, sino con la soledad de tenerla. ¿Cómo se sana algo que el otro no reconoce? ¿Cómo se cierra un duelo que no tiene testigo? Eso es lo que vamos a explorar. Si sentís que este no es un proceso para atravesar en soledad, el taller Habitar Vínculos, que tiene que ver con el perdón, reparación y decisiones con conciencia, es un espacio para trabajar estas capas con más profundidad, no para cambiar lo que pasó, para entender qué hacer con lo que quedó. En la descripción podés encontrar el enlace que te va a dar más información. La herida invisible no duele porque fuiste débil. Duele porque pusiste algo real en un lugar, en una persona que no lo cuidó. Y eso, aunque duela, dice algo importante sobre vos y tu capacidad y tu forma hermosa de amar. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate, vales mucho.